Noticias importantes. Sean bienvenidos. Tiempos de cambio en Estados Unidos. ¿Hay posibilidad de que Estados Unidos sea comunista? George P. Bush asegura que Trump es el único que separa a Estados Unidos del socialismo, mientras que en Miami se realizan protestas contra el vandalismo y el comunismo. Entre otras noticias, no todo está perdido para Donald Trump en las elecciones de noviembre. Comenzamos. George P. Bush asegura que Trump es el único que separa a Estados Unidos del socialismo. El único miembro influyente de la familia Bush, metido en la política de Estados Unidos, George Prescott Bush, ha afirmado que el presidente Donald Trump es actualmente el muro que se interpone entre el socialismo y Estados Unidos. Según el reporte del diario Washington Times, publicado la semana pasada, George P. Bush, nieto del ex vicepresidente George Bush, es un declarado admirador de Donald Trump y dijo que votará por su reelección, a pesar de que su abuelo, el exmandatario, dijo que no lo apoyaría. El presidente Trump es el único que se interpone entre Estados Unidos y el socialismo. Apoyé al presidente Trump en el ciclo electoral de 2016 y planeo hacerlo nuevamente en 2020, dijo el joven Bush de 44 años. George P. Bush es el hijo de Jeb Bush, el único miembro de la familia Bush que sigue en un cargo político como comisionado de la Oficina General de la Tierra de Texas. Mientras tanto, en Miami se realizan protestas contra el vandalismo y el comunismo. Hispanos residentes en Miami organizaron una protesta contra los recientes actos de violencia y vandalismo en estatuas de exploradores españoles erigidas en Downtown. Jamás socialismo ni comunismo, aseguraron los manifestantes. Hispanoamericanos y españoles radicados en la ciudad de Miami participaron el día sábado en una protesta pacífica contra los actos de violencia y vandalismo en las estatuas de los conquistadores Ponce de León y Cristóbal Colón durante manifestaciones en Bayfront Park del Downtown de Miami, en el estado de Florida. Según anunciaron los organizadores de la protesta en un comunicado, se trata de alzar la voz y condenar los actos extremistas de violencia que han llevado a cabo en las últimas semanas en nuestra ciudad y a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos. De igual forma, queremos mostrar nuestro rotundo rechazo a los ataques y destrozos perpetrados contra dos estatuas representativas de millones de hispanoamericanos, figuras históricas y legendarias, como son los exploradores y colonos españoles, Juan Ponce de León y Cristóbal Colón. Aunque el almirante no trajo consigo esclavos, durante los actos vandálicos cubrieron su monumento con pintura roja como metáfora de sangre y escribieron el nombre de George Floyd. Otro tanto sucedió con una escultura dedicada a Juan Ponce de León, explorador y descubridor para los españoles y el viejo mundo de la Florida. Pero lo que más ha alarmado a los residentes hispanos en Miami y sobre todo a la comunidad de cubanos exiliados es que también marcaron las estatuas con la hoz y el martillo, emblema de lo peor del comunismo, sobre todo usado por el dictador Stalin y los gobernantes de la Unión Soviética. Por eso nos reunimos para denunciar todos los hechos y expresar nuestra absoluta repulsa contra estos grupos radicales que ensucian las estatuas y hacen apología del comunismo, una de las ideologías que más millones de víctimas ha causado a nivel mundial y ha llevado sufrimiento y desgracia a nuestros pueblos hermanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, entre otros. Se precisó en el comunicado de quienes protestaron contra los disturbios provocados en Downtown Miami. Los perpetradores de los hechos ya fueron detenidos. Siguiendo con las noticias, pese a las malas cifras, no todo está perdido para la reelección de Donald Trump. Aunque Biden gana en las encuestas, un 51% cree que Trump es la mejor opción para la economía. Para las elecciones en Estados Unidos faltan todavía casi 5 meses, y de aquí entonces, cualquier cosa podría pasar. Pero si fueran hoy, tanto el presidente Donald Trump como el Partido Republicano la pasarían muy mal. Eso al menos es lo que indica todo un conjunto de encuestas que han aparecido en los últimos días y que ofrecen una radiografía del delicado momento político por lo que ambos atraviesan. Para comenzar, la popularidad del presidente a lo largo del último mes ha ido en caída libre. Del 46% que obtenía a mediados de marzo, el más alto en toda su presidencia, ha bajado al menos 5 puntos porcentuales de acuerdo con el promedio de las encuestas realizadas, pero en otros sondeos recientes, entre ellos de CNN, Morning Consulting y YouGov, la cifra ha descendido por debajo del 40%, en algunos ya marcaba el 37 o 38%, números pavorosos si se analizan en el contexto histórico. Ningún presidente
en las 5 décadas o más que llevan las mediciones, ha logrado la reelección con indicadores tan bajos. Los casos más recientes son el del demócrata Jim Carter en 1980 y el republicano George H. Bush en 1992. Ambos encajaban cifras similares a las de Donald Trump para esta misma época de la campaña. Ambos terminaron perdiendo cuando llegó la hora de votar por su reelección pocos meses después. Las encuestas tampoco lucen muy bien cuando se compara al presidente con Joe Biden, su más probable rival demócrata en los comicios de noviembre próximo. En al menos 10 de los últimos sondeos, el ex vicepresidente ya le saca ventaja de 2 dígitos. CNN, en sus muestras de comienzo de semana, ponía esa diferencia de 14 puntos porcentuales, 55 contra 41% a nivel nacional. Por supuesto, como se sabe en Estados Unidos, no gana quien obtenga más votos, sino quien logre sumar 270 asientos del colegio electoral, que es el órgano que elige al presidente. Esos votos están distribuidos de manera proporcional entre los 50 estados, y por lo tanto, lo que termina pasando son los resultados a nivel nacional. Como en las últimas elecciones presidenciales, son solo una decena de estados los que realmente están en juego, y de cuyos veredictos depende el nombre del nuevo presidente, y en la gran mayoría de ellos, Biden está a la cabeza. Efecto arrastre. Incluso se están presentando escenarios que hasta hace poco parecían ilusorios. En Texas, un estado donde hace más de 3 décadas no gana un demócrata, el vicepresidente estaría empatando con Trump, de acuerdo con la muestra más reciente publicada. Aunque nadie cree aún que eso es posible, el solo hecho de que un estado tan republicano como este pueda estar en juego o esté cabeza a cabeza habla claro del actual momento. Pero las malas noticias no solo son para el presidente, sino para todo su partido. En gran parte se ve arrastrado por la suerte que corre el presidente. En Estados Unidos existe un medidor estándar que permite anticipar la tendencia del público. Se llama voto genérico y que sale a preguntarle a la ciudadanía si piensa votar por demócrata o republicano en las próximas elecciones. En las 2 últimas encuestas sobre el voto genérico, los demócratas le sacan 9 y 10 puntos de ventaja a los republicanos, una diferencia que por lo general indica el repunte de un partido en las elecciones legislativas. Para citar un caso, esa era la distinta entre unos y otros en las elecciones de 2018, cuando los demócratas recuperaron 41 asientos de la Cámara de Representantes y asumieron el control de este órgano legislativo. En otras palabras, no solo podrían retener y hasta aumentar su mayoría en la Cámara, sino recuperar el Senado que presiden los republicanos por 3 curules, 53-47. Pero quizás los números que más deben preocuparle a Donald Trump son los que están emergiendo de su base de simpatizantes, donde ya han comenzado a haber fracturas. La coalición que llevó al triunfo a Trump en las elecciones de 2016 estuvo compuesta en gran parte por personas sin educación superior y hombres, en la que superó a Hillary Clinton por 8 puntos en la primera categoría y 2 en la segunda. Pero según una muestra de esta semana de NBC y de Wall Street Journal, ambas ventajas han comenzado a erosionarse. En la primera, es decir, en las personas sin educación superior, esa diferencia con Biden ahora es solo de 3 puntos, mientras en la segunda, la de los hombres ha bajado a 8. Igual de grave, ha perdido más terreno entre las personas con educación superior y con las mujeres. En el caso de los diplomados, la diferencia entre Trump y Biden en este sondeo es de 24 puntos, algo enorme si se compara con 2016, cuando la distancia entre Hillary Clinton fue solo de 9 puntos. Y en el caso de las mujeres es similar. Si en las pasadas elecciones perdió el voto femenino por una diferencia de 12 puntos, actualmente, según el sondeo de NSB y el Journal, esa distancia sería de 21 puntos. Nate Cohn, un experto estadista electoral que escribe para el New York Times, publicó recientemente un análisis en el que demuestra que Trump ha venido perdiendo apoyo, incluso en las personas sin educación superior, un grupo que constituye el corazón del trumpismo y que ganó por 31 puntos de diferencia en 2016. De acuerdo con Cohn, en el último mes esos números han bajado a solo 21%. Si solo ese número se sostuviera, Trump perdería las elecciones en noviembre, y eso es sin considerar la distancia que ha perdido con las mujeres y los blancos con educación superior, sostiene el analista. En gran parte, las malas cifras del presidente Trump son el resultado de una tormenta perfecta, comenzando con el coronavirus, que ha causado la muerte ya de 110.000 estadounidenses en los últimos 3 meses,
y que ha sumido al país en una grave crisis económica en la que más de 20 millones han perdido sus empleos. A eso se sumaron las protestas nacionales que se desataron por lo sucedido con George Floyd en Minneapolis, pero ha sido el propio Trump, por sus salidas en falso en cada una de esas instancias, el que parece haber precipitado su caída. Derrota lejana. Donald Trump, sin embargo, está aún lejos de la derrota. En esa misma encuesta de CNN, un 51% de la población aún lo prefiere a la hora de manejar la economía, el tema que pesa más para casi todos, y para muchos republicanos será difícil no apoyar o votar en contra de un candidato que, mal o bien, defiende las causas que son esenciales, como el nombramiento de jueces conservadores en las altas cortes, el derecho para portar armas y la lucha contra el aborto. En las encuestas hay que resaltar, solo en la vitrina de un instante particular, una fotografía. Nadie imaginaba hace 90 días que el país estaba por atravesar uno de los momentos más críticos de su historia, como tampoco nadie puede adivinar lo que puede deparar el futuro en 142 días que faltan para las elecciones. Pero hoy, sin embargo, el panorama no luce bien para Donald Trump ni para los aliados del Partido Republicano. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Gracias y nos vemos en el siguiente informe.